Ahora sí. Buenas tardes. Entonces les decía, tiene una gran parte, digamos, de cómo utilizamos esa institución dentro del proceso ejecutivo. La idea es que seamos bastante, ser lo más práctico posible. Es bastante práctico el tema, así que aprovechémoslo. Está bueno, tiene algunas situaciones, quizás que, como yo les he expuesto en otros casos, que con algunos ejemplos o alguna cuestión medio de lo que va pasando, en la realidad, más allá de lo que vemos, eh, en la práctica, ¿no? Bien. Excepción de pago. Primero, para ver excepción de pago tenemos que ver un derecho de fondo y que nos establece, o tenemos que establecer, qué es el pago. Y el pago, obviamente, la definición de pago no va a estar en el Código de Procedimiento y no lo vamos a tener en el capítulo relacionado a título ejecutivo, lo tengo claro. Con lo cual, la idea, tanto en pago como cuando veamos prescripción, fíjense que vamos a estar siempre con dos normativas. Una, un derecho de fondo, que me habla de el pago en general, y luego específicamente traer esa cuestión de fondo a la forma, al código de procedimiento y específicamente al proceso ejecutivo. ¿Qué es el pago? ¿Quién me dice qué es el pago? El pago es la cancelación parcial o total de una obligación. El cumplimiento Del objeto de la obligación. de la En prestación realidad, es el claro, objeto de la obligación. claro. La realidad, ¿cuál es? La realidad que no siempre pasa, pero en este caso el Código Civil y Comercial, en el 865, nos da el concepto de pago. Con lo cual, tenemos la suerte de poder decir que conforme el Código Civil y Comercial, el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Así lo dice el Código Civil, y así tenemos que entender el pago como tal. Ahora, este pago, ¿cómo está, digamos, cómo lo traigo a mi proceso ejecutivo? Y lo traigo a través de una excepción, a través de estas defensas que estamos viendo. En el Código de Nación es el inciso sexto del 544 y en el Código Provincial el inciso sexto del 542. Pero, y ya yendo a la forma específica de la defensa de esta excepción que estamos viendo, ambas normativas cuando hablan de pago, me hablan de un adjetivo que tiene que tener el pago, que cómo debe ser. Documentado. Documentado. Entonces, yo sé que el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Hasta ahí estamos claros. Eso es el concepto, eso es lo teórico, eso es en algo, digamos, abstracto. Ahora, en el proceso ejecutivo, ¿dónde lo tengo? En el 542, inciso sexto, que me dice, mirá, si vos pagaste, tenés una defensa que se llama excepción de pago, pero, la excepción de pago debe ser documentada. Primera cuestión. Entonces, cuando ustedes piensen en excepción de pago, piensen siempre en que esté documentado. Si va a su estudio un cliente y le dice, mirá, me reclaman esta deuda, pero yo la pagué. ¿Cómo la pagaste? No, la pagué así. ¿Y qué documentación tenés? No, no tengo nada, no me dio nada. Olvídense de plantear la excepción de pago, porque no cumplen con el requisito fundamental, que es documentado. Y cuando hablamos de documentado, y ya les adelanto, antes se hablaba que el pago documentado implicaba que para yo poder plantear la excepción de pago, cuando el Código Procesal me decía documentado, se estaba refiriendo a un recibo de pago. Bueno, pues hoy no. Hoy ya es mucho más abarcativo el concepto de documentado, es un concepto un poco más amplio, más moderno, sobre todo teniendo en cuenta los medios electrónicos de pago y las distintas formas de hoy de pagar que tengo. Entonces, fundamental que cuando llegue el cliente y les diga, yo pagué, tienen que decirle
mostrame documentación, mostrame algo que me diga que vos pagaste. Si no, la excepción de pago no la podemos plantear. El primer valladar que van a tener dentro del proceso ejecutivo al momento de plantear la excepción de pago es la documentación. Si tienen documentación, fenómeno. Vamos a ir para adelante y vamos a poder hacer un planteo serio. Si no, va a ser un planteo básicamente absurdo, el cual no va a tener asidero y que va a generar que obviamente sea rechazada la excepción. ¿Estamos hasta acá? Ahora, volviendo otra vez un poquito a la cuestión de fondo. El pago tiene ciertas características que están todas identificadas o todas discriminadas en el Código Civil y Comercial. Así tenemos que los requisitos del pago deben ser identidad, tenemos un requisito de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor debe recibir lo que prestó. Prestó botones, le devuelven botones. En este caso, el título ejecutivo presta plata, le devuelven plata. Ni más ni menos, es la obligación dineraria. Acuérdense que si estamos dentro de un proceso ejecutivo, estamos dentro de una obligación dineraria. Con lo cual, este requisito de identidad implica que se le deberá devolver plata. Después tenemos el requisito de integridad. ¿Esto qué quiere decir? Perdón, el de identidad lo van a ver en el 868 del Código Civil. Después tenemos el de integridad, 869 y 870. Esto, fíjense que vamos a ir viendo, y son todos los artículos, uno abajo del otro, de todo el capítulo de pago que está en el Código Civil y Comercial. Le decía, integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Bueno, a ver, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí me pagan parcialmente y yo no estoy obligado a recibirlo. Tiene que ser íntegro. Y si además la obligación contenía el pago de intereses, para que se hable de integridad se deben pagar capital e intereses en su totalidad. Esto ténganlo en cuenta al momento de que cuando ustedes los van a ver al estudio y le dicen, bueno, ¿saben qué? Sí, yo debo la plata que me están intimando en el mandamiento, la debo, quiero pagar. Bueno, ustedes les van a explicar, no hay ningún inconveniente, habría que depositar judicialmente el dinero, pues ya estamos en el juicio, vamos a pagar directamente, no hay ningún... pero tenemos que pagar lo que me prestaron, dinero, y además tengo que pagar en forma íntegra, con lo cual yo le deberé decir a mi cliente que deberemos pagar y haré el cálculo de tanto capital y tantos intereses que se deben al momento del pago. Si yo no cumplo con eso, el pago no será íntegro. Pero les digo más, si van a depositar judicialmente, también se van a encontrar con que el pago tampoco está siendo íntegro cuando uno lo deposita. Y otra cosa que tengan que tener en cuenta. El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Cuando yo hago un depósito judicial, no estoy pagando. Aún no estoy pagando. Estoy depositando y dando en pago, pero aún no estoy pagando. Con lo cual, ténganlo en cuenta también, porque muchas veces nos encontramos con que, ya que estamos de un lado ya que estemos por el acreedor, ya que estemos por el deudor, muchas veces nos encontramos con que la gente piensa, sobre todo el deudor piensa que yo deposité judicialmente, con lo cual yo ya pagué. Y no se pagó. ¿Por qué? Porque el depósito judicial implica que se genere la apertura para que cuando sea el momento procesal oportuno se pueda practicar liquidación y con la práctica de liquidación determinar el verdadero crédito que se debe y ver si la plata que está depositada se puede considerar pago o no se puede considerar pago. Si cumple con todos estos requisitos que estamos viendo, de integridad, identidad, ahora vamos a ver, y los otros requisitos, ahí recién se va a poder considerar pago. Pero hasta tanto es simplemente un depósito judicial. ¿Está claro? Estábamos con integridad. Vamos a localización. Bueno, la localización es que el pago debe hacerse en el lugar que debe hacerse el pago. Perdón, doctor, hay alguien con el micrófono abierto. Sí, y tiró la cadena, doctor. Está en el baño. Una cosa insólita. Esperen, silenciar a todos. Ahí está. Una cosa. No sé, fue con la computadora o el celular al baño, una cosa. Pudo haber sido peor,
No, Pues, sí. el Zoom es así, doctor. ¿Qué va a hacer? No es lo del diputado, pero Es espectacular. No, son cosas que no hubiésemos visto en forma presencial jamás. Jamás. Pero, Olvidate. bueno, entonces les decía, estábamos con localización y tiene que ver justamente tiene que ver con el lugar de pago. Bueno, el lugar de pago, como decíamos, generalmente es el domicilio acordado, puede ser expreso o tácito. Si no hay acuerdo, se supone que el domicilio es el del deudor. Después tenemos el otro requisito, que es la puntualidad, que tiene que ver con el momento que yo debo pagar. El 871 me establece un plazo para cumplir con mi obligación. Todas cuestiones que además pueden estar incluidas dentro de los títulos ejecutivos que estuvimos viendo. Fíjense cuando vemos un cheque de pago diferido, un pagaré con determinado vencimiento, o las expensas que tienen vencimiento conforme lo establece el reglamento. Bueno, esto tiene que ver con la puntualidad. Y obviamente, un requisito de fondo, que de más está decir, pero que bueno, es importante siempre nombrarlo, es esa ausencia de fraude, que la establece el 876 del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, el pago efectuado por una persona que está en concurso o quiebra. Eso es un pago que en realidad es en fraude a los acreedores, porque viola la par condito creditorum, con lo cual, digamos, no tiene validez y está mal hecho el pago. ¿Hasta ahí vamos? Pero recién hablábamos de que, en nuestro caso, ahora volvemos de vuelta al proceso ejecutivo, que en nuestro caso tenemos que hablar de que el pago tiene que ser documentado. Bueno, entonces tendríamos que ver, en principio, el documento por excelencia es el recibo. Está claro, un recibo cancelatorio. Eso lo tenemos sumamente claro. Vamos a referirnos a este en primer lugar, pero luego vamos a desarrollar lo que les dije, el concepto de documentado un poco más amplio que en la actualidad hoy tenemos en nuestros procesos. En principio, cuando se hablaba de pago documentado, lo reitero, era el recibo. Y el recibo debía ser autosuficiente. ¿Qué quería decir? Autosuficiente implicaba que el recibo debía cumplir con tal requisito que no hubiese dudas de que el pago que estaba reflejado en ese recibo era exactamente el mismo de la obligación que me estaban reclamando en el proceso. Eso era autosuficiente. Es decir, a ver, yo no necesito ningún otro elemento para determinar que lo que el recibo dice que cancela es la obligación que me están tratando de ejecutar. Por lo tanto, debía cumplir con ciertos requisitos para llegar o para lograr esa autosuficiencia. Obviamente, el primero, que debía ser de fecha posterior al nacimiento de la obligación. Yo no podía tener un recibo, yo no podía decir, no puede ser que un cheque tenga fecha de creación, no sé, 30 de septiembre del 2020 y resulta que el recibo era del 30 de agosto del 2020. Insólito. Sería, ¿cómo es? Improcedente totalmente. Claramente no estoy hablando de la misma obligación. Entonces, de fecha posterior a la obligación. Lo segundo, una imputación clara de la obligación que se ejecuta. Cuando uno habla de la imputación clara de la obligación que se ejecuta, no está refiriéndose que el recibo me va a tener que decir que el dinero recibido corresponde a una causa judicial, sino que eventualmente lo que tiene que identificarse en la imputación es que está cancelando lo mismo que me están reclamando ejecutivamente. Ejemplo, si me están reclamando alquileres enero, febrero, marzo, abril, mayo del 2020, el recibo que debería acompañar deberá decir pago de los alquileres correspondientes a enero, febrero, marzo, abril del 2020.
Entonces, de esa manera está debidamente imputado y esa imputación implica que se corresponde con los periodos de alquileres que me están reclamando ejecutivamente en el proceso. ¿Se entiende? Pero la imputación clara es fundamental. Ahora, si me dan un recibo que me dice a cuenta de pago de alquileres adeudados por el local de fecha tanto, del lugar tanto, no estamos, digamos, no estamos imputando correctamente. Otra de las formas de imputar correctamente en el caso de alquileres es no solamente nombrar los periodos de alquileres, sino del lugar que se loca, del lugar que se alquila. Con lo cual yo estoy pagando enero, febrero, marzo, abril del inmueblecito en calle tanto. Con lo cual con eso voy a tener una identificación exacta y autosuficiente al momento de oponer la excepción. Debe existir una referencia concreta y circunstanciada del crédito en cuestión. Es lo que les acabo de decir. Tiene que ver con la imputación. Tiene que decir exactamente que el crédito que yo estoy pagando se corresponde a el cheque número tanto, librado con fecha tanto, del banco tanto. Esa es la manera de imputar claramente y además hacer la referencia concreta y circunstanciada del crédito que me están reclamando ejecutivamente. Cuarta cuestión, y les diría fundamental, debe emanar del acreedor o de su representante legal. Perdón, una consulta, Sí. porque no sé si me perdí, me desconcentré un segundo. ¿Esto que estamos citando son los requisitos del recibo o los requisitos al momento de poner la excepción de pago? No, estamos hablando del requisito del recibo. Del como, recibo, digamos, en términos como genéricos. pago documentado. Perfecto, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Estos son los requisitos que tiene que tener. Si yo voy a oponer la excepción de pago y como documento tengo un recibo, el recibo debe cumplir estas características. Pero vamos a ver, Ernesto, ahora otras modalidades de oponer la excepción en tiempos modernos en los cuales ya este recibo ha quedado un poco en desuso. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Por ahí medio tonta la consulta, pero bueno, como no tengo práctica del tema, si uno se presenta con la excepción de pago y dice, de alguna manera, me allano, quiero pagar ahora, ¿no puede pagar dentro del juicio ejecutivo ya iniciado? Pero eso no tiene que ver con excepción. No sería eso una excepción. Eso no es una excepción de pago. Eso es un ofrecimiento de pago. Si yo quiero depositar en el expediente la plata, no estoy pagando, no estoy oponiendo una excepción de pago. Me estoy allanando y estoy pretendiendo pagar mi deuda, ni más ni menos, pero no es una defensa, no es una excepción. Yo con esta defensa lo que quiero decir es que no me cobren algo que ya pagué. ¿Me explico? Acá a mí tengo el acreedor que me dice, el señor Gonzalo me debe 100 pesos y yo tengo el recibo que yo lo pagué a los 100 pesos. Lo que no quiero que me cobren nada, pues yo ya pagué. Porque además tampoco, yo me pongo a... si yo quiero pagar en ese momento, tampoco estoy sabiendo cuánto tengo que pagar en el final de la sentencia. Así que... Pero son cosas distintas y no tienen nada que ver con la excepción de pago, Raúl, ¿eh? Si vos querés pagar en ese momento, ya estás en mora. Ya no es un pago oportuno. Ya tu recibo no va a ser no va a tener, las características que hablábamos anteriormente. No va a ser, por ejemplo, puntual. No va a cumplir con el requisito de puntualidad. Estás pagando fuera de término. Sí. Perdón, ¿eh? Disculpen. Te decía, en ese caso, Raúl, no estás dentro de la excepción de pago. Ahí estás dentro de tu voluntad de querer pagar, pagás en tiempo, que eso no sé si lo vieron al momento
del mandamiento de intimación, no sé si les hicieron el ejemplo, ¿qué pasa si vos en el mandamiento de intimación, cuando va el oficial de justicia a intimarte de pago, vos pagás, le pagás al oficial de justicia? ¿Se terminó el juicio? ¿Ya está? ¿Quedaste liberado? ¿Se terminó todo? No, no terminó Vuelve todo, la tiene cédula. que esperar la liquidación. Eso se deposita, hay que practicar liquidación, pero además, suponiendo que pagues todo y más, no te exime de las costas. ¿Por qué? Porque estás pagando fuera de término. Estás pagando ya al momento que el juicio ya fue iniciado. Y esto estamos hablando de que la realidad es una excepción, una defensa, para el caso de que vos hayas pagado una obligación que te están reclamando judicialmente. No que querés pagar al momento que te reclaman judicialmente. ¿Me entendés, Raúl, o no? Sí, me queda claro, me queda claro, entendí. Cualquier cosa decime, no hay ningún inconveniente, lo volvemos a reemplazar. Pero son cosas distintas. Una cosa es querer pagar una obligación y otra cosa es la defensa de excepción de pago documentado. Esto es una defensa que se opone porque yo pagué algo que me quieren cobrar de vuelta. Claro. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, correcto. Gracias. Bueno, cualquier duda, vos me decís, lo volvemos a repetir, no hay ningún inconveniente. ¿Estamos? Avanzamos. Les decía, tiene que emanar este recibo del acreedor directamente o de un representante legal. No puede un tercero, sea con mandato expreso o tácito, firmarme ese recibo para que tenga validez. ¿Pero por qué no puede? Por una cuestión de que en mi acotada discusión probatoria dentro del proceso ejecutivo, la realidad me indica que yo no voy a poder generar prueba para demostrar que una persona es una tercera persona, tenía mandato expreso o tácito para firmar el recibo con el que yo estoy haciendo valer mi excepción de pago. No lo puedo hacer. En el proceso ejecutivo no lo puedo hacer. Con lo cual, se requiere como requisito esencial, ¿qué cosa? Que emane el acreedor o su representante legal. Cuando hablo de acreedor, por ejemplo, vamos a hablar del consorcio. Un consorcio. ¿Quién es el representante legal? El administrador. De ahí no hay duda. No tengo nada que demostrar. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Y el último requisito, y tiene que ver con lo que decía recién Raúl, muy sencillo, no debe existir mora de quien paga. ¿Qué quiere decir? Que el recibo debe ser confeccionado, debe tener fecha anterior al inicio del juicio ejecutivo. Si tiene fecha posterior al inicio del juicio ejecutivo, yo no lo puedo poner como excepción de pago. O mejor dicho, por ahí lo podré oponer, pero no me eximirá de pagar las costas, porque es un pago tardío posteriormente al inicio del proceso. ¿Sí, Raúl? Bien, cualquier cosa me vas diciendo. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, una consulta. ¿De quién dijo que debía emanar en el requisito anterior? ¿Del acreedor que recibe el dinero o de su representante legal? Bien, gracias. Bien. Bueno. Este recibo, este pago documentado a través de un recibo conforme estas características que les acabo de decir, me va a servir o me va a dar viabilidad a mi excepción de pago. Con esto voy a poder plantear mi excepción de pago. ¿Sí? Después vamos a ver en temas probatorios si tengo que complementar o no complementar el recibo. Por ejemplo, no sé, tengo el recibo firmado por el acreedor, voy a tener que complementar seguramente como prueba de ese recibo, ¿qué cosa? Y una pericial caligráfica para el caso que el acreedor me desconozca la firma. Entonces van a tener que
realizar una pericial caligráfica para demostrar que la firma que figura en el recibo y que yo digo que es del acreedor, es del acreedor. Pero es un tema que después vamos a ir viendo, no se preocupe. Ahora, como contrapartida, la excepción no será admisible, la excepción no será admisible si esta prueba documental, entre paréntesis, recibo, no cumple con los requisitos que les acabo de decir. En ese caso, automáticamente se rechazará la excepción. Y además, otra cosa que tienen que tener en cuenta, que si la documental recibo que yo acompaño no es lo suficientemente claro, no me va a habilitar, vuelvo a repetir lo que dijimos al principio de clase, no le va a habilitar eventualmente la apertura de la prueba para con otros medios probatorios poder lograr demostrar ese pago. ¿Sí? Entonces, el recibo tiene que cumplir con estos requisitos, tienen que ser serios los requisitos y expuestos expresamente estos requisitos, y si yo no tengo estos requisitos, esta prueba documental como tal, en principio, no me va a servir para oponer la excepción. ¿Bien? Profe, Sí. una consulta. En un eventual caso práctico, de una eventual, en un parcial, nosotros cuando opongamos la excepción tendríamos que describir todo esto que decís vos. Poner que quisiéramos poner excepción de pago y con un recibo tendríamos que en el acápice ponerle todas estas circunstancias. Describir el recibo de manera tal que cumpla con estos requisitos. ¿Cómo me dijiste? Si nosotros queremos pero... poner o ponerlo como excepción, bien, al pago, y tenemos un recibo, cuando en el escrito hacemos toda la descripción del recibo de manera tal de que queden cubiertos todos estos requisitos. O solamente hacemos... No. Te pregunto lo vos, práctico. En lo práctico lo que vos tenés que hacer en la realidad es, cuando ponés la excepción documental, no tenés que describir todo, lo que sí tenés que decir, mire, el recibo cumple con los requisitos, está con fecha tanto, dice esto. Lo podés decir, digamos, desde el punto de vista, digamos, te decía, desde el punto de vista de laboratorio, de un examen que yo te pregunto, pero desde el punto de vista de que vos, cuando vos planteás una excepción, la realidad es que vos vas a plantear la excepción y decir, no, mire, vengo a plantear la excepción de pago, porque lo que me está reclamando yo ya lo he abonado, tengo el recibo que cumple con los requisitos de identidad, integridad, puntualidad, con lo cual no corresponde el reclamo. Si el recibo tiene firma certificada, fenomenal, no voy a necesitar más nada. Si tiene firma simple, además de eso voy a ofrecer como prueba la prueba pericial caligráfica, como les decía. Ese recibo y esa exposición muy simple que tenés que hacer, no mucho más que eso, va a generar que cuando se analice la documental que vos estás adjuntando, eventualmente el juez le dé viabilidad a la apertura de prueba. Y vas a generar y vas a producir solamente esa prueba pericial caligráfica. No más que eso. Ok, gracias. Les decía, el recibo es como el instrumento o es el elemento documental por excelencia y el más tradicional. Hoy por hoy las situaciones van cambiando. Y también depende mucho de qué tipo de título ejecutivo, con qué tipo de título ejecutivo estemos lidiando. ¿Por qué? Porque en la realidad ustedes vieron que hay títulos ejecutivos que son causados, y algunos causados que se conoce la causa pero que no la contienen, y otros que son causados y que contienen la causa. Entonces, la realidad es que muchas veces en estos documentos, en estos títulos ejecutivos causados que contienen la causa, hay distintas maneras de pactar entre las partes una forma de pago. Por ejemplo, transferencia bancaria, depósito, pago a través de algún medio electrónico. Y todos esos elementos, si ustedes ven una transferencia, ven un depósito o ven un pago electrónico, la realidad es que el ticket que a mí me dan, y no cumple con los requisitos que yo les decía hoy. No está firmado por el acreedor, no están imputados porque hay un número nada más. Entonces, todas esas circunstancias han ido cambiando y han ido viendo
que, en definitiva, al momento de oponer esta excepción de pago, me voy a traer un cachito más para acá porque estoy medio lejos. Al momento de oponer la excepción de pago, lo cierto es que nos encontramos con que no tenemos este documento, digamos, preferencial del recibo como tradicionalmente se veía. Pero no significa que no sea documentado el pago. ¿Por qué? Porque si yo acompaño una constancia de depósito bancario, una constancia de transferencia bancaria o un recibo emanado de un medio electrónico de pago, como Pago Fácil, Rapipago, Pago Fácil, no sé, el otro, no me acuerdo cuál era. En definitiva, ¿qué tengo? Y tengo un documento. Y el artículo 542, inciso sexto, me dice pago documentado. Y yo tengo un documento. Después discutiremos todas las otras circunstancias que no tengo en este documento para poder acreditar que el pago que yo efectúe, en realidad se corresponde con la obligación que en el expediente se me intenta ejecutar. Pero en principio es un pago documentado. Entonces, cambia un poco el paradigma, la realidad que los nuevos métodos de cobro han cambiado los paradigmas, y la realidad que para que ustedes tengan en cuenta una situación, para que tengan en cuenta, hoy las expensas, por ejemplo, hoy no hay ninguna administración, hoy no hay prácticamente ninguna administración que reciba pagos en la administración y que te emita un recibo firmado por el administrador. Hoy, el 99% de las administraciones lo que hacen es, a través de plataformas de pago, ya sean propias o tercerizadas, que generan, digamos, a través de las cuales uno puede pagar. ¿Y eso es un pago? Y sí, es un pago. ¿Y puedo poner la excepción de pago? Y sí voy a poder poner la excepción de pago, con algunas características que vamos a ir viendo. Pero bueno, sin ir tan allá, sin ir tan a esas circunstancias, yo les decía, hay muchas veces que tengo títulos ejecutivos que son causados y que contiene la causa, que pacto una forma de pagar y eventualmente se le va a dar validez de recibo de pago a la constancia que se me genere. Así, por ejemplo, en un contrato de mutuo, puedo eventualmente pactar que se pague a través de una cuenta bancaria, como les decía, o a través de una transferencia. Entonces, la prueba que yo deberé acompañar será todas esas constancias de depósito o todas esas constancias de transferencia que yo hice a la cuenta, y obviamente la deberé complementar con otros medios probatorios. Como yo les decía, en el caso de la excepción de pago, cada vez que yo ofrezco la prueba documental que tengo que ofrecer sí o sí, siempre esa prueba la tengo que cuidar, la tengo que respaldar con otro medio probatorio. De esta manera, no solamente acompaño un recibo o no solamente acompaño un documento, una documentación, y que se arregle. Y que, bueno, adivinen ustedes, ¿por qué? Porque esa documentación puede ser negada por parte del ejecutante y se me terminaría mi posibilidad de demostrar lo que yo quiero demostrar. Ustedes saben bien que, todavía no vieron, pero van a ver medios probatorios y van a ver que los medios probatorios son acotados en el proceso ejecutivo. Pero no por ser acotados implica que no deba ofrecer los que debo ofrecer. Hay una obligación que debo demostrar o quien alega debe probar, y es más en el proceso ejecutivo, que debo probar la excepción que yo estoy oponiendo. Por lo tanto, cuando pongo una excepción de pago documentado, tengan en cuenta que siempre, 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 más allá de la documentación que ustedes acompañen, tienen que ofrecer un medio probatorio que respalde ese documento. Volvemos al ejemplo del mutuo. En el ejemplo del mutuo, yo voy a acompañar las constancias de depósitos o la constancia de transferencia, y además deberé ofrecer como prueba complementaria una prueba informativa al banco donde yo hice el depósito,
en donde preguntaré quién es el titular de la cuenta, en donde indagaré sobre los depósitos que yo he efectuado y donde solicitaré eventualmente que me mande los movimientos bancarios. Y eventualmente puedo pedir una pericial contable sobre la documentación contable de mi acreedor. Pero guarda, solamente voy a poder plantear una pericial contable en el caso de que mi acreedor sea una persona que lleve libros contables. Si es una persona física normal, un monotributista que no tiene libros, por más que yo quiera hacer una pericial contable, la realidad es que no figura en ningún lado los pagos. ¿Sí? Ahora, si es una persona jurídica o una persona de tal envergadura que implica que deba tener libros contables, además de la prueba informativa del banco, debe de ofrecer esa prueba pericial contable para que me determinen cómo en los libros contables de mi acreedor se imputó la plata que yo deposité en su cuenta bancaria. ¿Puedo juntar el contrato mutuo en donde se pacta esa forma de pago? Bien, Matías. Un tema muy importante tiene que ver con prueba, pero ya se los adelanto y aprovechando la pregunta de Matías. Matías, ese contrato mutuo que vos decís si lo puedo acompañar, es el título ejecutivo con el que te están reclamando. Ya está en el expediente. Ya está agregado en el expediente porque es el título ejecutivo con el que te están reclamando. Y es por el cual vos podés oponer la excepción de pago. ¿Me explico? Muchas veces, y esto no es loca la pregunta, cuando uno empieza a ver los trabajos que hacen ustedes, en prueba documental acompañan el título que ya está ejecutado. ¿Entienden? Entonces, la realidad es que el título está adjuntado por la parte acreedora, no por ustedes. O sea, ya está. Eso no es una documental de ustedes. Documental, cheque número tanto, ¿no? Pero el cheque es el que te están reclamando a ustedes. Vos no lo juntaste vos. Está agregado. ¿Me explico? Entonces, tengan cuidado con esas cosas, pero sí me gusta hacer hincapié en eso, en esto que les decía. Les decía, el pago debe ser documentado siempre, 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 y esto métaselo en la cabeza, siempre tengo que acompañar alguna documentación. Si no puedo acompañar una documentación, no voy a poder oponer la excepción de pago. No voy a poder oponer la excepción de pago. ¿Sí? Y después, la prueba documental que yo acompañe, la podré complementar o la podré proteger con otros medios probatorios. Ya sea el recibo, como les dije al principio, es lo más básico y común, pero que ya hoy por hoy ha quedado en desuso. Pero todos estos otros medios documentales que hoy podemos ver en nuestra nueva tecnología, implica que yo deba adjuntar todas estas constancias y aún así ofrecer un medio probatorio que me respalde y que pueda cumplir con lo que yo necesito. ¿Qué necesito? Necesito demostrar que lo que yo pagué es lo que a mí me están reclamando. Y como para demostrar eso necesito no solo demostrar que le deposité en la cuenta a una persona una plata determinada, sino que tengo que demostrar que esa cuenta es de la persona que me está reclamando y que además se imputa a la misma obligación que él me está reclamando a mí. Luciano, ¿ibas a preguntarme algo? Doctor, ¿podría repetir la parte de ese libro oficio al banco? Sí, ahora va. Ahí voy con eso, ahí voy con un ejemplo, Eduardo, de del recibo. Perdón. Muchas gracias. Decime, Luciano. No, si el recibo, en tanto que se bastaría a sí mismo, ¿con qué otro medio lo podríamos acompañar más allá del recibo? Entiendo por ahí lo de la constancia de depósito y la prueba informativa al banco, pero el recibo se reuniría todos los caracteres y poner como ejemplo, digo, para saber. Sí, sí, por supuesto. A ver, ¿cuál es la cuestión? Yo les decía recién, si el recibo tiene todos esos caracteres y está firmado con firma simple del acreedor, el acreedor me puede desconocer la firma. Con lo cual lo voy a deber proteger con la pericial caligráfica. Gracias. Bien. Ernesto, voy con vos con lo que me habías preguntado. Vamos a suponer caso de expensas. En el caso de expensas, ¿qué es lo que suele pasar con las expensas? Hoy por hoy llega el resumen de expensas, la liquidación de expensas llega y viene con lo que yo debo pagar y generalmente me dice los medios de pago que puedo pagar, Pago Fácil, Rapipago, Vapro, y además me da la alternativa de alguna cuenta bancaria, que puede ser del administrador o mismo del consorcio.
tengo a todos estos abanicos para poder pagar las expensas, porque las administraciones, reitero, ya no manejan efectivo en sus propias oficinas. Viene, pago por cualquiera de estos medios, me viene la ejecución, yo debería acompañar todos los comprobantes de pago que haya hecho en Rapipago, Pago Fácil, que haya hecho transferencia a la cuenta del consorcio, debería acompañar todas esas constancias, debería acompañar a su vez la liquidación de expensas, donde figuraba cuándo debía pagar y que me indicaban en la liquidación de expensas los medios de pago que yo tenía, y a su vez podré ofrecer la prueba pericial informativa al banco para que me indique, por ejemplo, si yo pagué por banco, si la cuenta está a nombre del consorcio y eventualmente me manden los comprobantes. Puedo hacer prueba informativa a Rapipago o Pago Fácil para que me indiquen si el código y el recibo que yo acompañé es el que habitualmente, y si ese pago está registrado dentro de su sistema, y eventualmente a quién le entregó ese pago. Y por último, una pericial contable sobre los libros contables del consorcio, para que me indique eventualmente un perito contador esos pagos que se efectuaron a través de una cuenta bancaria o Rapipago o Pago Fácil, cómo fueron imputados o a qué periodo fueron imputados. Con todo esto cierro la posibilidad de que lo que me están reclamando es exactamente lo que yo pagué por estos medios electrónicos de pago. ¿Les quedó claro? Una consulta, perdón, porque no, yo no había hecho esta pregunta, no sé quién la había hecho. Ah, perdón, me la había dicho Eduardo. Ah, está bien. No, porque no entendí una parte que usted dijo que... Bueno, por lo menos una parte. Está bien, no, que tenía que estar, digamos, pactada la forma distinta de pagar. Esto es, digamos, como, a ver si lo entendí bien, la regla es el recibo y No. para definir otra cosa hay que pactarlo, ¿o se puede hacer un pago distinto del recibo? No, a ver. ¿La realidad cuál es? Yo lo que les explicaba es que la realidad, digamos, la realidad y las nuevas tecnologías fueron llevando a esto. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? La situación es que en muchos documentos, muchos títulos causados que contienen la causa, se pacta la forma de pago. En otros, causados que contienen, digamos, causados que conozco la causa y no la contienen como expensas, en realidad yo no pacté con el administrador, con el consorcio, pagar a través de los medios de pago, pero a través de la liquidación de expensas me da la alternativa. Entonces, no es que muchas veces está pactado, pero se da por hecho, o puedo demostrar, que si bien no es un pacto expreso, sí es una forma de pagar que debe estar, digamos, contemplada dentro de la posibilidad de pago y de cancelación de una obligación. Hay veces que hay obligaciones que yo no pacto de ninguna manera, pero no sé, me manda una carta de documento mi acreedor diciéndome, che, mira, esto que me tenés que venir a pagar a casa es mucho dinero, depositámelo. Bueno, entonces en ese caso yo no lo pacté, pero tengo una comunicación que me dijo que se lo deposite en tal cuenta. En ese caso debería acompañar el comprobante de la carta de documento donde me dijo el acreedor que le deposite en esa cuenta, y no voy a tener el recibo, pero voy a tener eventualmente esa disposición o esa, digamos, esa orden por parte del acreedor de dónde le debía pagar, y deberé complementar, como les decía yo, el tema de la prueba documental. ¿Te quedó claro, Ernesto? Sí, perfecto. No, es que había entendido que necesariamente para apartarse del recibo había que pactarlo, pero ahora quedó claro. No. Muchas veces los pactos son per se, muchas veces se pactan porque la obligación, digamos, en alquileres, en contratos de mutuos, en alquileres es muy normal que, digamos, se pacte de otra forma, porque vamos a suponer alquileres acá en Mar del Plata, cuyos propietarios, cuyos locadores están en otro lado, entonces tengo que depositar bancariamente. Entonces hay muchos convenios que son expresos, otros son tácitos, y otros, si bien no están expresamente establecidos en el título ejecutivo, surgen de distintas comunicaciones que puede haber entre acreedor y deudor. Mariana Souto me dice, por ejemplo, en los contratos de alquiler verbal, ponele que le pagás en persona y no te da recibo comprobante de pago. En ese caso, perdés directamente. Y sí, Mariana, la realidad es que si vos vas
a pagar un alquiler y lo vas a pagar en forma personal, llevas el dinero, en ese caso es el único caso que yo debo exigir que el recibo cumpla con los requisitos que hablamos del recibo, sí o sí, porque si no, no voy a poder tener, digamos, no voy a poder oponer una excepción con un recibo de pago que no cumple con esos requisitos. Mi único documento es ese. No sé si quedó clara la respuesta. Pero bueno, ustedes no sé si vieron la clase en el campus que yo les subí de pago. Hay una parte de la clase que yo les pongo y que es muy importante como, digamos, como conclusión final de la cuestión. Para que yo pueda plantear la excepción de pago, sí o sí, siempre tengo que acompañar un documento. Se los reiteré no menos de 4 o 5 veces. Y a partir de ahí puedo canalizar con otros medios probatorios la posibilidad de demostrar que lo que yo digo que pagué es la ejecución que me están reclamando. Si yo no puedo acompañar documentos, difícilmente el juez me abra a prueba el proceso para yo con otros medios probatorios demostrar lo que quiero demostrar. Esto tiene que quedar bien claro. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión a tener en cuenta? Una cuestión a tener en cuenta que le gusta mucho al doctor del Cerro, es el tema de la ley antievasión, que es la ley 25.345. Hasta acá quedó claro, ¿no? Lo que expliqué del tema del pago. ¿Les fue quedando claro? Después, cuando veamos medios probatorios, van a ver, y es muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta que hay muchas excepciones, o la mayoría de las excepciones, siempre tienen un medio de prueba específico, o un medio de prueba al menos. Bueno, es importante cómo voy a demostrar mi excepción con este medio probatorio. Pero eso lo vamos a ver en la etapa cuando veamos prueba. Un repasito medio rápido, una mención a la ley antievasión, la ley 25.345. La ley 25.345 tenía como objeto prevenir la evasión fiscal. ¿Qué es lo que quería esta norma? Quería hacer que para evitar esa evasión fiscal, todos los pagos que se realicen superiores a un monto determinado, en ese momento se fijó, digo, en 1.000 pesos, debía bancarizarse. ¿Qué es lo que se pretendía? Justamente esto, decir, bueno, a ver, todo lo que yo pueda bancarizar, automáticamente, entre el cruce de datos entre AFIP, ARBA y demás, voy a poder tener un control de acreedores y deudores acerca de ingresos y egresos, y con esto controlar y que obviamente tribute la gente que deba tributar. Ese era un poco el objetivo. Lo que pasa es que obviamente tiene un problema la ley, que la realidad es en beneficio del fisco, no es en beneficio ni de la parte acreedora ni de la parte deudora. Primer inconveniente. Como tal, ¿qué genera? Que las partes, si lo pueden evitar, lo van a evitar siempre. ¿Por qué? Porque no les perjudica en nada a ellos. Al principio, yo les puse ahí un fallo que es Maffei sobre quiebra, sobre incidente de liquidación de bienes. Eso es un tema en el que intervenimos nosotros, que es del año 2009. En el juzgado 5 de Mar del Plata nos habían declarado la ineficacia de un pago. ¿Cómo había sido el tema? Y con esto es un poco la explicación de la cuestión. La cuestión era que en ese expediente se había subastado un inmueble, lo había comprado una persona determinada, y esa persona determinada cedió el boleto en favor de, vamos a suponer, Luciano. Digo Luciano porque te tengo acá tu nombre, Luciano. Lo paga, digamos, lo cede al boleto en favor de Luciano. Y Luciano obviamente paga por esa cesión para que le cedan el boleto. Cuando se acompaña el expediente, la cesión y el pago de saldo de precios, se le pide al juez que lo tenga Luciano como comprador definitivo de la subasta y que se le otorgue la posesión del inmueble adquirido en subasta.
el juez que hace un análisis de esa sesión del boleto y dice, miren, está todo muy bien, pero esta sesión de boletos se hizo por 100.000 pesos. Y esos 100.000 pesos han sido abonados en contra de lo que establece la ley 25345 de antievasión, con lo cual debió haber sido bancarizado. Y como no ha sido bancarizado, ese pago es nulo, porque así lo establece la ley, y eso es real. Entonces, bueno, es nulo el pago. Quiere decir que este contrato o esta sesión nunca se materializó. Bueno, se apeló. Uy, esperen que me salí. Hay muy poco escrito al respecto, pero la cuestión básicamente es analizar, y ya les digo, no quiero entrar, primero que nos queda media hora que me gustaría destinársela a prescripción. La idea o la ley que establecía que cualquier pago que no cumpliese con los requisitos de esta ley era un pago nulo o al menos inoponible entre las partes. El problema es que tanto quien hacía el pago como quien recibía, la realidad es que estaba incumpliendo la norma, incumpliendo la ley, con lo cual ninguna de las partes iba a poder oponerle al otro esa inoponibilidad de pago o ese pago nulo. Se generó todo este conflicto y para que ustedes tengan en cuenta, y para resumírselos, esto queda así. La realidad es que, si bien el pago es nulo, si bien el pago es inoponible, la realidad es que no puede ser opuesto por ninguna de las partes. El único que puede oponerse a un pago efectuado en contra de la ley de antievasión es el fisco, que es, en definitiva, quien es al que se le genera el perjuicio o al que se le generaría el perjuicio, porque tampoco es que se le genere un perjuicio si digamos, las partes tributan correctamente el dinero que van teniendo o que van pagando. Pero en definitiva, lo que se termina diciendo en el fallo es, a ver, nosotros no nos podemos meter en lo que hicieron las partes lo hicieron mal, eventualmente será el fisco quien deberá ver la situación y si considera oponer alguna defensa al respecto, únicamente será el fisco quien es el único perjudicado por el tema de la ineficacia que prevé la norma. Se lo dije medio a... ¿El pago es nulo o no? ¿Cómo? ¿El pago entonces es nulo o no? No escuché. A ver, para la ley un pago de la manera que, digamos, un pago efectuado por fuera de lo que establece esta ley es nulo e inoponible. Pero esa nulidad y esa inoponibilidad no la pueden oponer las partes, porque ambas partes incumplieron con la norma. Con lo cual queda como que, vos me preguntás, ¿y entonces nada? Y entonces nada. La realidad es esa, es que no, lamentablemente, el único que puede generar un problema o que puede plantear alguna cuestión es el fisco, que es el único al que eventualmente se le genera un perjuicio, nada más. Pero quiero decir, ustedes no pueden eventualmente como acreedores decir, no, ese pago que me hizo y que quiere oponérmelo con el recibo es de 50.000 pesos. Y en realidad incumple la ley de antelación porque debió haberlo hecho bancariamente. Yo ese pago no lo recibí, ese pago es nulo, mejor dicho, no es nulo. Ese pago yo no lo considero pago porque incumple con la ley de antelación. ¿Me explico lo que te digo? Ahí está el tema. El acreedor eso no lo puede hacer. No puede invocar la ley de antelación para decir que recibió dinero y ahora no lo quiere hacer, digamos, no lo quiere reconocer con fundamento en la ley de antelación. ¿Me explico? Claro, o sea, sí, serían todos válidos a menos que aparezca el fisco. El fisco es el único que podría eventualmente hacer caer eventualmente el negocio para ambas partes, para ambas partes. Porque la realidad es esa, es decir, el acreedor no puede invocar la ley de antelación para decir, ese pago que me hicieron, no. Y AFIP puede aplicar multa por eso, y bueno, eventualmente volvemos a lo mismo que yo les digo. Después se genera todo lo que tiene que ver con un procedimiento fiscal. Sí, puede generar multa en tanto en cuanto el dinero no esté declarado,
no se haya pagado sellados o lo que fuere. Pero es un tema, digamos, que excede bastante de lo que yo les puedo explicar. No lo sé. ¿Sí? ¿Seguimos? Doy por terminado pago. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿O expliqué muy bien o no entendieron nada? Bien. Doctor, el fallo está, dice usted, en el apunte que dejó del tema, porque lo tengo acá y no lo veo. Veo uno mera, ¿cómo dijo se llamaba? ¿Maffei? Al final de toda la clase de excepción de pago que yo le subí, está el fallo. ¿Cómo Ahí dice no que sé Maffei puede ser que dijo usted que se llama? Sí, Maffei. No, acá veo uno que es mera. Bueno, no lo estoy Lucas encontrando por ahí. Matielo, no sé qué hiciste poner con todo esto que me pusiste. ¿Sí me escucha, profesor? Sí. No, que vi esa ley y detalla Sí, la los ley recibos que tienen que... Por La eso ley le digo. Pero ninguno lo hace. La ley 14.701, eso lo vamos a ver en la segunda parte cuando vemos el tema de propiedad horizontal, es una ley que regula todo lo que es la actividad de la administración de consorcio en la provincia de Buenos Aires. Dos cuestiones te voy a decir de la ley. La primera es que está vigente pero no está reglamentada, con lo cual hay un montón de cuestiones que no surgen, digamos, que no se pueden aplicar. La segunda es, esto que vos me pones, digamos, que tiene que tener el recibo, está todo muy lindo. Esta ley, digamos, yo soy muy contrario a la ley porque tiene cosas que son impracticables. Digamos, esto que vos me pones, por ejemplo, está muy lindo, pero te reitero, las administraciones, y ya los que hicieron esta ley lo deberían saber, las administraciones no reciben gente a pagar en sus administraciones por una cuestión de seguridad y una cuestión aparte de tecnología. Entonces, sí, es verdad, eso figura en la ley, pero en definitiva, digamos, vos acompañás los depósitos como yo te dije, en la cuenta del consorcio y mandás la liquidación de expensas, y no tenés ningún inconveniente. Ninguna administración te hace un recibo de ese tipo. Muchos te los hacen, pero te los hacen posteriormente. ¿Qué quiero decir? Vos pagás, a ellos le entra el pago, y cuando te manden la próxima expensa, te va a llegar el recibo de lo que pagaste vía modo electrónico, vía transferencia bancaria, depósito bancario o algún medio electrónico como Pago Fácil, Rapipago y esas cosas. Cumplen, sí, la mayoría cumple con esos requisitos, pero te reitero, el recibo vos lo vas a recibir un mes después de que haces el pago. Gracias. Y después vi el Y si artículo no 11. lo recibís, perdón, y si no recibís el pago con todas estas cosas que te dice la ley, de todas maneras, con los comprobantes que vos tenés de depósito de pago mis cuentas y demás, con eso podés tranquilamente oponer una excepción de pago y no vas a tener ningún inconveniente. Sí, gracias. Me imaginé, pero quería saber su opinión. Y después lo del artículo 11 y también dice que las liquidaciones tienen que tener una serie de requisitos, de incisos, pero bueno, si son esos y si no, si lo vamos a ver en la segunda parte, me lo contesta en la Sí, segunda pero parte. no tiene que ver con pago ni tiene que ver con excepciones. De todas maneras, Bueno. ¿Cómo? No, está bien, era por curiosidad nada más. Está bien, y después, digamos, todo lo que establece la ley 14.701 lo vemos en esa segunda parte. Ya te digo, hay muchas cuestiones que no están operativas y otras que muchos, digamos, en la provincia, sobre todo acá en Mar del Plata, las tratan de utilizar pero en realidad, digamos,
hay una de las cuestiones con respecto a la liquidación de despensas que manda que tienen que ir con toda la documentación de cada uno de los gastos que se generaron mes a mes y que están incluidos dentro del periodo de despensas. Y la realidad es que hoy por hoy las administraciones, todas tienen un sistema de liquidación de despensas cuasi virtual, con lo cual vos querés ver todos los comprobantes y están todos digitalizados. Digamos, hoy la tendencia es dejar el papel de lado. Hoy el banco, ¿cómo te manda el resumen de tarjeta de crédito? Y te lo manda por mail, o sea, te lo manda vía WhatsApp. No quieren, no te mandan un sobre con 10 hojas, 12 hojas. Entonces, esa es la tendencia. La tendencia de esta ley es al revés, a poner cada vez más papeles dentro de un sobre de despensa, una cosa insólita. Sí, por verlasdespensas.net podés, está bien, claro, exactamente. Bueno, pasamos a prescripción. Tenemos 20 minutos, 25 minutos. A ver, espérenme un segundito. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Si vos vas a pagar a la administración, Sí. o sea, a la oficina del administrador, perdón, Sí. ¿él te tiene que firmar el recibo o te lo puede firmar, o sea, o tiene la misma validez para poner una excepción de pago que te lo firme la secretaria, por ejemplo? Y bueno, a ver, es todo un tema. En realidad te lo va a firmar la secretaria, muy rara vez te lo va a firmar un administrador, pero volvemos a lo mismo que yo les explicaba. En realidad después eso no se puede desconocer, porque en realidad yo adjuntando ese comprobante, ese recibo de pago firmado con un sello de administración y un gancho, yo voy a poder eventualmente respaldar esa prueba con otra prueba como una pericial contable, y eso eventualmente va a poder hacer que se demuestre que el dinero que yo aboné está imputado de alguna manera. ¿Me explico? Pero por ejemplo, si no ofrecerías la pericial contable, ponele que te olvidas de ofrecer la pericial contable y la única documentación que Y bueno, tenés pero es ese volvemos a lo recibo mismo. que no está firmado por el administrador. Y bueno, a ver, ahí es lo que yo te digo. La cuestión va a pasar por, primero, cómo está hecho el recibo. Si está imputado a los periodos de despesa que te están reclamando. Y la segunda cuestión es que venga el administrador y te desconozca el recibo, decís vos. Claro, sí, o sea que esa no es o sea, no fue firmado por él. Entonces en Está sí bien. no está Pero emanando para eso de la persona que Pero para envió. eso tiene que haber, digamos, cuando vos oponés las excepciones, un desconocimiento por parte del consorcio de que ese recibo es fidedigno, digamos. Bien, y ahí te vas a una pericial contable o... Y hay que hacer una pericial contable sí o sí. Por eso es muy importante. Si vos acompañás un recibo y no acompañás una prueba que lo respalde y después te desconocen el recibo, y bueno, ya no tenés muchas chances. Ok, gracias. Bueno, vamos con prescripción. 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 Ustedes conocen que tenemos dos tipos de prescripción. Una es una prescripción liberatoria y otra es la prescripción adquisitiva. La realidad es que lo que nosotros vemos es la prescripción liberatoria en el proceso ejecutivo. ¿Sí? Tenemos la liberatoria, que es la que se impide, dice el 2554, la que impide el reclamo de las obligaciones cuando pasa el plazo estatuido por la ley para su reclamo. Y la adquisitiva es un modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere el derecho real sobre ella mediante la posesión durante un tiempo fijo por ley. Claramente lo que nosotros nos apuntamos en el proceso ejecutivo es a la prescripción liberatoria, que está regulada en el artículo 2554 y siguientes del Código Civil. Ahora, esta prescripción, la que nos interesa a nosotros, se puede oponer únicamente como excepción. ¿Sí? Se puede oponer únicamente como excepción. Justamente está prevista en el
Código Procesal para poder oponerse. Ahora bien, yo siempre cuando hablo de prescripción, y es muy importante que ustedes entiendan, son dos cosas. La prescripción liberatoria obviamente es tratar de liberarme del pago de una obligación por el solo hecho del transcurso del tiempo. No significa que no debo, significa que se le trunca la posibilidad al acreedor de reclamarme por la vía judicial. ¿Sí? Esa es la cuestión. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando hablo de prescripción? Yo siempre hablo de dos conceptos importantes. Primero es el plazo. Y segundo es el cómputo del plazo. El plazo es el tiempo que voy a necesitar de acuerdo a cada una de las obligaciones para quedar liberado. Pero para yo poder realizar y saber si el tiempo ese transcurrió o no transcurrió, debo saber cómo computarlo. Y eso implica desde cuándo corre el plazo. Entonces, tengo que saber siempre cuál es el plazo prescriptivo y desde cuándo corre ese plazo prescriptivo. Si yo no sé uno de estos dos, es imposible que pueda yo eventualmente analizar si una obligación está prescripta o no está prescripta. ¿Sí? Fundamental. Plazo de prescripción, ¿desde cuándo corre ese plazo de prescripción? Nunca se olviden de estas dos cuestiones. Plazo y desde cuándo. Porque si no sé desde cuándo, nunca voy a poder saber si este plazo se cumplió o no se cumplió. Primera cuestión. Después, y antes de adentrarnos en cada uno de los plazos de cada uno de los títulos, vamos a hablar de dos institutos que son muy importantes, que es la suspensión y la interrupción de la prescripción. ¿Es lo mismo hablar de suspensión e interrupción? Alguien, no se desordenen todos, pero díganme a ver qué diferencia hay entre suspensión e interrupción. La suspensión, bueno, no voy a definirla por la misma palabra, pero digo, suspende el plazo y no lo vuelve a cero, sino que lo detiene hasta tanto no se soluciona el problema que la suspendió, y la interrupción vuelve el plazo a cero. Bien, la interrupción vuelve el plazo a cero. Bien, es una buena manera. ¿Alguna otra acotación al respecto? No, no tenemos ninguna. Darío López, se reinicia el plazo. Bien, me imagino que estará hablando de la suspensión. Básicamente, claro, la suspensión lo que hace es aprovechar el tiempo transcurrido, suspende, como dice la palabra, desde el momento de la interpelación, y luego de transcurrido ese plazo, ¿cuál es el plazo? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Muy bien. Muy bien, 6 meses, antes era un año, 6 meses, reanuda el plazo y tiene en cuenta lo transcurrido antes, más lo que vuelva a transcurrir posteriormente a esa suspensión. ¿Y cuáles son los medios de suspensión? ¿Conocen medios de suspensión? Una intimación fehaciente. ¿Una? Carta documento. Una carta documento. ¿Una carta Intimación documento qué fehaciente. es? ¿Qué es una carta documento? Intimación fehaciente. Una interpelación fehaciente. Perfecto. Cuestiones a tener en cuenta en la interpelación fehaciente de carta documento y acta notarial también, es menos probable, pero hay que tener en cuenta. La interpelación fehaciente implica que tiene efectos suspensivos en cuanto yo mando la carta documento. No, cuando la reciba quien tiene que notificarse. Bien, es recepticia. Con lo cual, si yo mando una carta documento y esa carta documento vuelve porque el correo no encontró el lugar, por lo que fuere, y no la recibe, no produce esa suspensión prevista en el 2541 del Código Civil. ¿Entienden?
la suspensión por medio de interpelación es recepticia. Y a su vez, solamente beneficia a la o sea, solamente se puede hacer valer contra aquella persona a la cual yo interpelé. Con lo cual, si tengo 3 obligados al pago, deberé mandar 3 cartas documento de interpelación a los fines de suspender el plazo prescriptivo hacia las 3 personas deudoras de mi obligación. ¿Está? ¿Qué otro medio de suspensión conocen? Sobre todo bastante nuevo. ¿Puede ser la mediación, doctor? Perdón, la interpelación también puede ser por acta notarial. ¿Sí? La acta notarial también es lo mismo que el caso de carta documento. A través de un escribano se va y se interpela, digamos, se interpela correctamente al pago de la deuda. Eso me genera la suspensión. ¿Me decía, Mauricio? ¿La mediación puede ser, doctor? La mediación prejudicial. Bien, Sí, acá hay prejudicial. una cuestión. La mediación, sí, efectivamente, por el artículo 2542, suspende el periodo prescriptivo, está perfecto. El tema es, ¿desde cuándo? Yo le decía, en la interpelación es desde que recibe la carta documento o recibe la interpelación efectuada por acta notarial. En el caso de la mediación, Y Desde también que se lo notifica que se va a celebrar la audiencia. Desde el acta puede que ser no hubo una, desde la que no arribaron. notificación de la audiencia, correctamente, o desde la celebración de la audiencia. Puede ser que muchas veces termina, digamos, llamando por teléfono, van a la mediación y genera, digamos, se hace la audiencia directamente. A partir de ahí se suspende el plazo prescriptivo. Y cesa ese plazo prescriptivo a los 20 días de que se realiza esa audiencia o desde, mejor dicho, desde el acta de cierre de mediación. ¿Sí? Después tenemos casos especiales que figuran en la clase que yo también les he subido de esto, pero que no tienen sentido porque no se aplican al tema del proceso ejecutivo. Vayamos a la interrupción. La interrupción ya es una cuestión un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque tenemos que el 2544 nos habla de que el efecto de la interrupción de la prescripción es tener por no sucedido el lapso que le precede e iniciar un nuevo plazo. Al igual que en la suspensión, varios son los mecanismos legales para generar la interrupción. ¿Cuáles son los mecanismos legales para generar interrupción? La interposición de la demanda. Ese es el medio por excelencia para interrumpir una prescripción. Está perfecto. Hay alguna cuestión que hay que tener en cuenta. Primero, interrumpe la prescripción contra aquellos que haya demandado. Claramente, no favorece a un deudor solidario que no haya sido demandado, por ejemplo. Ahora, hay una cuestión con respecto al tema de la demanda, y siempre se hablaba de ¿cuánto dura la interrupción de la demanda? ¿Cuánto dura la interrupción de la prescripción cuando uno inicia la demanda? Perdón. Siempre se generó ese problema, porque si, bueno, por ahí se inicia una demanda y se deja ahí. Y la dejan ahí. No la mueven, no la notifican. ¿No es el plazo que dure el litigio, doctor? ¿Cómo? ¿No dura todo el plazo que dura Claro, el litigio, problema digamos? es que, sí, bueno, pero en algún momento. Desde la caducidad, desde que alguno plantee la caducidad. Bien, bien. Lo que pasa que, a ver, está todo muy bien, pero si no se plantea la caducidad, ¿va a durar in eternum? Sí, porque de La oficio realidad es no que el puede. 2547 habla y dice expresamente que la interrupción mantiene sus efectos hasta que se deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión con autoridad de cosa juzgada formal. Este artículo termina diciendo que, mire, si no hay una sentencia que ponga fin a la cuestión, al litigio, el proceso va a estar interrumpido. Ahora bien, ustedes dicen, bueno, es una pavada, pero entonces, si no tengo sentencia y me dura 20 años un proceso,
tengo 20 años, de interrumpida de prescripción, parecería injusto. Pero bueno, es verdad, como dice Luciano, que hay mecanismos para tratar de que el proceso no dure tanto. Obviamente tendrá que ver, en este caso, la acción por parte del demandado, del ejecutado, para que si no avanzan, automáticamente uno pueda plantear mecanismos para culminar con anterioridad el proceso a través de una caducidad de instancia. Ahora bien, hay un tema, esperen que lo tengo por acá. Esperen que lo tenía por acá. Ah, ahí está. Ahora bien, hay un tema que no es menor, y esto, digamos, es en favor de este ejecutado que tiene un proceso que está durando un montón de tiempo y no avanza. Uno puede plantear la caducidad de instancia. Incluso puede pasar que uno inicie la acción al solo efecto de interrumpir la prescripción, pero después desista de la acción. En esos casos, cuando hay un desistimiento de la acción o cuando hay una caducidad de instancia, automáticamente se tiene por no sucedida la interrupción. Es como que nunca sucedió. ¿Sí? Si el proceso no culmina por una sentencia que haga cosa juzgada formal, o material en el caso del proceso ejecutivo, se tiene por no interrumpida el plazo prescriptivo. Si es por un desistimiento o por una caducidad, se tiene por no interrumpido el plazo prescriptivo. Quiere decir, siguiendo un poco el ejemplo de Luciano, vamos a suponer que el demandado inicia la acción, no la avanza, y yo planteo la caducidad. Le corren traslado de la caducidad, no contesta nada, se declara la caducidad. Automáticamente el proceso culmina por caducidad. Pero además, ¿qué logré? Que esa interrupción de la prescripción haya cesado. Y podría generar, no lo sabemos, podría generar que cuando vuelva o quiera volver a iniciar el proceso ejecutivo, ya el proceso esté prescripto. Porque en realidad el tiempo nunca se interrumpió. ¿Me siguieron? ¿Está claro? ¿Cuál sería otra forma de interrupción de la prescripción? Está previsto en el 2545. Si lo tienen a mano, léanlo, a ver. Del Código Civil. ¿El reconocimiento de la deuda? Reconocimiento del deudor, sea expreso o tácito. Eso es otra de las maneras de interrumpir la prescripción. ¿El pago? ¿Cómo? ¿El pago? ¿Quién me dijo? Yo, Lautaro. ¿El pago? ¿Y cuál es la cuestión? Claro, que interrumpiría el plazo para quedar en mora. Pero primero estamos en prescripción, no estamos en mora. Y segundo, si pagué, ya no hay obligación prescribible, digamos. No estoy ni suspendiendo ni interrumpiendo, estoy cancelando la obligación. ¿Sí? Perfecto. Dispensa de la prescripción. ¿Sabe alguien qué es la dispensa de la prescripción? No. Cuando Bien. se te disculpa la inacción en el paso del tiempo. Dispensa no es disculpar. Dispensa es otorgar, es conceder. Y en realidad la dispensa de la prescripción, está prevista en el 2550, es conceder un plazo excepcional cuando el plazo prescriptivo ya se haya cumplido. Eso es una dispensa de la prescripción. Obviamente que para que haya una dispensa de la prescripción tiene que haber requisitos
que así habiliten a esta dispensa, a esta concesión de la prescripción. Y es una concesión que se da por un tiempo determinado y que se da una vez que culmina el plazo prescriptivo. El plazo que 6 meses desde que culmina el plazo prescriptivo originario. Pero la dispensa empieza a correr cuando, digamos, se da en ciertos requisitos que ahora vamos a ver, y empieza a correr cuando esos requisitos o esas circunstancias excepcionales que generaron la dispensa quedan, digamos, zanjadas. Tengo dos supuestos. Uno es dificultad de hecho o maniobras dolosas, y el otro es persona incapaz sin representante. En esos casos, cuando yo tengo una dificultad de hecho o una maniobra dolosa por parte del acreedor, obviamente, demostrable, o ya sea que por circunstancias, vamos a suponer una dificultad de hecho de ahora. Vamos a suponer que yo tengo que iniciar un proceso ejecutivo por cualquier título ejecutivo y me encuentro con esta situación de pandemia en la cual no me dejan entrar a Capital Federal, porque están en fase 1, yo vengo de Mar del Plata, no tengo permiso para circular, soy persona de riesgo, lo que quiera, no puedo ir. Ahí tengo una dificultad de hecho, clara, pública. ¿Eso qué genera? Que vaya a tener una dispensa de 6 meses. ¿Cuándo culminan esos 6 meses? Bueno, ¿cuándo empiezan a correr esos 6 meses? Bueno, empiezan a correr, ¿sí? O sea, se extienden esos 6 meses, o mejor dicho, perdón, empiezan a correr esos 6 meses desde que cesa la imposibilidad, esta dificultad de hecho. ¿Qué vale decir? Culmina, o sea, el plazo prescriptivo ya acaeció. Bien, yo tengo esta dificultad de hecho, no puedo iniciar. Bueno, voy a continuar. A los 6 meses, no, perdón, se levanta el tema de la pandemia, se levanta el tema de la cuarentena, podemos circular libremente. Desde ese momento tengo 6 meses más que voy a estar dispensado para iniciar ese proceso que lo tenía prescripto. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? O sea, son 6 meses, a ver si entiendo, son 6 meses desde que cesa el impedimento. Exactamente. No 6 meses. 6 meses comenzando el primer caso, digamos, cuando cesa el obstáculo que me impide iniciar la acción. Bien. ¿Me explico? El juez no está obligado a otorgar. Sí. Si yo demuestro el 2550 me dice que el juez puede dispensar la prescripción ya cumplida de la acción si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan. A ver, puede. No dice está obligado, es verdad, Raúl. Pero si yo estoy dentro de estas circunstancias, yo puedo demostrar estas circunstancias, el juez tiene la herramienta para dispensarme por la prescripción acaecida. ¿Me explico? Ahora vos me decís, ¿es obligatorio? No, no. A ver, lo que sí va a ser obligatorio es que si yo le demuestro que estoy dentro de estas circunstancias, va a ser obligatorio. Lo que no puede es dispensarme por cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, la segunda cuestión es una persona incapaz sin representante. Vamos a suponer una persona que tiene que reclamar, pero es incapaz y no tiene representante. Y no puede reclamar, no tiene, digamos, no tiene la posibilidad de iniciar el proceso. Bueno, lo mismo, 6 meses, en este caso, desde que cesa la incapacidad o desde que se designa un representante. ¿Sí? Vamos rápido con los plazos de prescripción porque ya son 4:30. Les decía, las dos palabras claves son plazo prescriptivo y desde cuándo empieza a correr. Cada una de las normativas que tenemos, que hemos estudiado cada uno de los títulos, va previendo el plazo prescriptivo. ¿Sí? Así, por ejemplo, en el caso del pagaré está en el artículo 96. Voy a ir rápido con esto, así eventualmente podemos avanzarlo.
A ver, tengo varias circunstancias en el tema del pagaré y hay que tenerlo en cuenta. La prescripción es de 3 años desde el vencimiento si es de plazo determinado. ¿Pero qué estoy hablando? Contra el librador. Contra el librador es de 3 años desde el vencimiento si el plazo es determinado. Si es un pagaré a la vista, los 3 años comienzan a correr desde la presentación al cobro o desde el vencimiento del plazo que tenía para presentación al cobro. ¿Qué plazo tengo en un pagaré a vista para presentarlo al cobro? 1 año de la Un fecha año. de creación. 1 año de la fecha de creación, con lo cual, como máximo, ese pagaré contra el librador tendrá 4 años. ¿Me explico? ¿Sí? Contra el librador. Las acciones de regreso, que son ejercidas por un portador contra el librador o contra el endosante, 1 año. es de 1 año, exactamente. Y la de reembolso es la de 6 6 meses desde que se pagó o desde que fue notificado de una demanda en su contra. Me interesa rápidamente, cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente bancaria no tiene un plazo específico por ley. Se debe regir por el plazo genérico del 2560 del Código Civil y Comercial, que es de 5 años. Cuenta corriente, 5 años, ¿desde cuándo? Desde el cierre, no desde la notificación, desde el cierre de la cuenta corriente. Ahí empiezan los 5 años. Tarjeta de crédito, el artículo 47 de la 25065 se los dice. Expensas comunes, también plazo establecido en el Código Civil y Comercial. Artículo 2562, inciso C, como es. Prescriben a los 2 años el reclamo de todo lo que devenga por año o plazos periódicos más cortos, las expensas. 2 años. Pero guarda, las expensas recuerden que son independientes una de otra, con lo cual el periodo prescriptivo de cada periodo de expensa es independiente. Acuérdense, ¿desde cuándo comienza a correr el plazo prescriptivo de las expensas? Desde que se vence el plazo para pagarlas. La expensa de enero vence el 10 de febrero. Desde el 10 de febrero empieza a correr el plazo de 2 años para poder reclamar. Y cada uno de los periodos tiene ese plazo prescriptivo independiente. ¿Está claro? Y un tema que es importante que sepan es el tema del cheque. El cheque está previsto en el artículo 61 de la 24452. Y lo que ustedes tienen que saber es que el plazo prescriptivo en ambos cheques, tanto el común como el diferido, es 1 año. Plazo 1 año. Pero fíjense, es lo mismo, 1 año. Pero fíjense que la diferencia está desde cuándo. Y en el desde cuándo parecería que varían los plazos. Pero ustedes tienen que entender que el cheque es 1 año. El desde cuándo es cuando modifica. En el cheque común comienza a correr a los 30 días de la fecha de creación o libramiento. ¿Sí? Con lo cual, de prescripción tendré 1 año y 30 días desde la fecha de creación para poder reclamarlo. ¿Me explico? Mi fecha de prescripción es a los 30 días, comienza a correr, a los 30 días de la fecha de creación. El cheque de pago diferido, el plazo comienza a correr desde el momento del rechazo o del registro. ¿Estamos? El cheque de pago diferido, ese año empieza a correr desde que yo lo presento, y tengo el rechazo. Desde ese rechazo empieza a correr el plazo. ¿Qué quiere decir? Que yo por ahí voy a tener un cheque de pago diferido, el cual tiene fecha de creación 10 de agosto, fecha de pago 10 de septiembre, y lo presento al cobro el 15 de septiembre, y me lo rechazan el 15 de septiembre. ¿Cuándo empieza a correr el plazo prescriptivo? A partir del rechazo, a partir del 15 de septiembre. A partir del 15 de septiembre. Y ahora les voy a hacer les voy a pedir, mejor dicho, les voy a pedir que me respondan con respecto al cheque de pago común. Tengo un cheque de pago común. Fecha de creación
10 de septiembre. Lo presento al pago 15 de septiembre y me lo rechazan el 15 de septiembre. ¿Desde cuándo empieza a correr el plazo prescriptivo? Siempre es 1 año y 30 días, 10 de octubre. independientemente de cuándo se presentó al pago. Voy de vuelta. Para hacérselo, le voy a hacer números más fáciles. El 1 de septiembre se crea el cheque. Y yo lo presento al cobro el 15 de septiembre y me lo rechazan el 15 de septiembre. ¿Cuándo empieza a correr el plazo prescriptivo de ese cheque? El 1 de octubre. 1 de octubre. La fecha de creación. 1 de septiembre. Claro. 1 de septiembre. Fecha de creación. 1 de octubre y ahí 1 año. No, Luciano. Pero se tiene, vuelta. perdón, No, a los vuelta. 30 días de la fecha de creación empieza a correr. Claro. claro, es Al 1 de octubre sería. No, tiene razón. Sí, es cierto. 1 de octubre. Perdón, tiene razón. 1 de octubre. ¿Viste? tienen 30 Perdón, Está Luciano, prendiendo fuego todos los papeles. Perdón, Luciano, perdón. Es verdad. porque Lo presento el 15, me lo rechazan el 15, pero empieza a correr el 1 de octubre. Exactamente. ¿Estamos? En el cambio, en el pago diferido, empieza desde el rechazo. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta Doctor, que me quieran hacer? ¿lo podríamos repetir, por favor, doctor? Bien, repetimos. Desde el común, nada más, ¿eh? El común empieza a correr a los 30 días de la fecha de creación. No importa cuándo lo presentes. Vos acordate una cosa. En el cheque de pago común, vos tenés 30 días para presentarlo. A vos te crean un cheque el 1 de septiembre y vos tenés hasta el 1 de octubre para depositarlo. Vamos a suponer que vos lo depositas el 15 y te lo rechazan. No importa ese rechazo. El plazo prescriptivo de ese cheque empieza a correr el 1 de octubre, que es a los 30 días de creación. A partir de ahí es 1 año. Perfecto. ¿Sí, Eduardo? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Nos despedimos? No, gracias. Doctor, una Bueno. pregunta. ¿El tema Sí. de la prescripción está en el campus? Porque yo no lo encontré. Encontré el Sí, de pago. nomás. es una clase mía, está. Bueno, voy a volver a revisar entonces. Genial. Sí. Está. Gracias. Es el Bueno. tema 12. Tema 12 acá me pone Lucas. Bárbaro, genial, gracias. Bueno, chicos, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Cuídense. gracias. Chao, chao. Igualmente. Chao.